Continuamos. Ajá, sí, ya eso pasa a ese nivel. Ahora, vamos a la clase número 8. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? Ya hablamos sobre el convencimiento de pecado, sobre toda la labor, el trabajo que hace el Espíritu Santo y que hizo en nosotros. De eso debemos de recordarnos. Es más, si yo les cuento a ustedes, en mi caso, yo estuve como año y medio, casi 2 años, oyendo el Evangelio. No había una Biblia por allá, después llegó una Biblia, como 6 meses estuve leyendo la Biblia, y yo le entrego mi vida a Jesús el 18 de agosto del año 86, y por primera vez yo bajé a un culto, Isidro Canelón, el 24 de diciembre de ese mismo mes. Para algunos, no había creído, no hermano. La iglesia más cercana estaba a 5 horas a pie, donde yo nací. Yo era un muchacho de 16 años y medio, casero, montunísimo como yo solo, y sujeto a papá y mamá. Yo no fui así callejero como tal. Y justamente bajé con mi mamá, esa vez al culto. Y ya para el próximo año me bajo de esa zona, me voy a otro campo donde sí ya había la posibilidad de hacer 2 cultos a la semana, es decir, el domingo y creo que era el miércoles. Y entonces, bueno, ahí estuve congregándome un poco más, ya fue un poco más. Pero desde agosto hasta diciembre, ¿qué yo hice? Leía la Biblia, escuchaba la radio y vida devocional. Vida devocional, no había más nada en ese lugar. Ahora, el que de verdad cree, olvídese, va a buscar dónde está, va a buscar. Ahora, el que no creyó, de repente se amaña con nosotros, se junta con nosotros, va a estar entre nosotros, con nosotros, aunque no es de nosotros. Esos son otros detalles. Ahora, el nacimiento en el espíritu para el entendimiento humano es como el viento, cuyo origen y destino es desconocido. El Espíritu Santo obra más allá del entendimiento del hombre. Es así como nadie ha llegado a conocer la ley del viento, ni su origen, ni su final. Así nadie, puede entender cómo se produce el nacimiento en el Espíritu. La acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa e incomprensible para la mente humana. Jesús lo compara con el origen y el destino del viento. Tú puedes oír y sentir al viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco nadie sabe los componentes que lo componen. ¿Sí? Sencillamente se habla del viento. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo y puedes observar sus efectos en las nubes y en los árboles. Así es el nuevo nacimiento en el espíritu. No sabes cómo se produce, pero puedes ver sus efectos en las vidas de los hombres que han nacido de nuevo. Lo que no podemos negar es que estas dos acciones, justificación y vivificación, vienen y las produce el Espíritu Santo, aunque no entendamos cómo se producen. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Lo primero que debemos entender como hijos de Dios es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, hablando de los discípulos. Mora con vosotros, note, con, no en vosotros. Y luego les dice, estará en vosotros. ¿Cuándo es que va a estar en los discípulos?
Una vez que ellos nacieran de nuevo, que eso se iba a producir una vez que Jesús resucitara y les impartiera la vida eterna, y una vez que Jesús ascendiera al cielo y el Espíritu Santo descendiera como único agente para perfeccionar a la iglesia. Ahora estará en vosotros. Juan 3:16 dice que Cristo es el don de Dios para el mundo. De la misma forma que recibimos a Cristo como don de Dios mientras estuvimos en el mundo para salvación, debemos recibir al Espíritu Santo como don de Dios ahora que somos creyentes. La experiencia que el creyente ha tenido con la persona del Espíritu Santo es muy superficial, aislada a la verdad de Dios. Debemos sacar, oiga, al espíritu del mundo de la teología. Es decir, cuando decimos sacar al espíritu del mundo de la teología, no estamos negando que la teología es la forma de estudiar y conocer a Dios, sino que debemos de sacarlo meramente del hablar de Él y que podamos manifestarlo, ¿sí? Es lo que se quiere decir acá con esto. Que debe de ser abstracto para nosotros y que pase a ser una verdad en nuestras vidas. Uno de los pecados más graves que ha venido cometiendo el creyente en contra de la persona del Espíritu es ignorarlo como persona y no tomar en cuenta sus funciones. Y las funciones, una de las funciones más hermosas del Espíritu Santo en la vida de nosotros es la manifestación, oiga, de el fruto del Espíritu. ¿Cuál es esa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, manifestar el fruto del Espíritu es manifestar al Espíritu a través de nosotros. ¿Sí? Ahora, muchos quieren manifestar los dones. De eso vamos a hablar después de esta materia. Y muy pocos se ocupan de manifestar el fruto. Por esta causa, la iglesia vive como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. Él fue el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Él nos muestra la verdad, nos enseña, corrige, guía, nos recuerda las cosas. ¿Cuáles cosas nos recuerda? La que nos enseñó, porque no nos puede recordar lo que no se nos ha enseñado. Nos capacita con poder, hace de nosotros su morada. Él es el testigo interno, nos conduce a la comunión, aboga por nosotros, nos da iluminación de los misterios del Padre y del Hijo, nos asiste en la obra de evangelización, en el convencimiento del pecado. El no tomar al Espíritu Santo en cuenta es vivir desprovisto de todas estas cosas, sin recursos, sin posibilidades de éxito en lo que emprendamos. El no tomar en cuenta al Espíritu Santo es una de las formas de apagar al Espíritu. Primera a Tesalonicenses 5:19 y de contristarlo, Efesios 4:30. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿sí? ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? ¿Sí? Acuérdese que cuando iniciamos la predicación del tema, hablamos de las tres dispensaciones del Espíritu. Una primera dispensación, es decir, dentro del Antiguo Testamento, en la cual él no consiguió dónde morar. La relación era de Dios con las personas, por supuesto, Dios a través del Espíritu Santo, pero era aquella relación de Dios con el individuo, de Dios con el individuo. Una vez, entonces, viene el Mesías, el Cristo. La relación de Dios es a través de Cristo.
Pero una vez que Cristo cumple sus funciones y se regresa, los dos envían al Espíritu Santo. Por lo tanto, para nosotros relacionarnos con Dios ahora, lo tenemos que hacer a través del Espíritu Santo. Ahora, analicemos nuestro culto, Isidro Canelón y hermano Pedro, los que cantan en nuestro culto. ¿Cuántas canciones se cantan en cada culto? Analícela. ¿Y a quién se las cantan? De todas las canciones que se cantan, le cantamos al Padre, le cantamos al Hijo, pero ¿qué y quién le canta a la persona del Espíritu Santo? Cuando salían los cassettes y los CD, usted agarraba, grababan 10 canciones, 12 canciones, 8 canciones, usted se las contaba. Es decir, yo he sido motivado en esa curiosidad. De todas las canciones, hasta la suegra le cantaban a algunos, que no está malo, a la mamá, a los hijos, a la esposa, eso no está malo, pero al Espíritu Santo, ¿cuántas canciones? Una y de varilla, dos exageradamente, pero de paso tergiversada, torcida, fuera del contexto bíblico, pidiéndole al Espíritu que descienda, si hace 2000 años que descendió. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, no está dentro de ti, con tu preciosa unción, la unción del Espíritu, y el Espíritu es el mismo ser. No hay tal cosa como que la unción del Espíritu es una cosa y el Espíritu es otra. Yo no sé por qué escribieron la unción del Espíritu. Esa parte yo todavía no la entiendo, pero algún día la voy a entender. Pero el Espíritu es la unción. Y todo creyente ha sido ungido por el Padre. Es decir, el Espíritu está en cada creyente. Que los creyentes deben de saber qué tienen, qué portan y aceptar y asumir lo que tienen y lo que portan. Eso es otra cosa, pastor. Porque una cosa es que te montes aquí una 9 milímetros y tú no sabes para qué sirve eso. Te la quitan y te la ponen por la cabeza. Hay mucha gente que han cargado armas y la arma que ellos cargan con ella misma los han ultimado. Porque no saben usarla, no tienen esas habilidades. Incluso eso ha pasado mucho en los mismos policías. Una pregunta. O sea, que la gente lo que van a cantar ahí, primero para Jehová, la segunda para Jesús. Ajá. Debiera ser. Debiera ser. El detalle está que, hermano, no solamente mire su iglesia, mire las demás, las que usted ve en transmisiones a nivel mundial. Véalas para que usted vea. Es decir, la persona más ignorada en nuestros cultos, en nuestros púlpitos, es, veamos las vigilias, que nos calamos toda una noche haciendo y diciendo, ¿qué lugar le damos al Espíritu Santo? Pero cuando estamos en problemas, si queremos que venga a ayudarnos a resolvernos, ¿verdad? Ahí sí lo queremos, que venga, ya va. Pero cuando todo está normal, cuando todo está tranquilo, ¿por qué no le dedicamos el tiempo que debiéramos de dedicarle? Ahora, el detalle está que dirigiéndonos a Jehová, estamos hablando con Jehová, dirigiéndonos a Jesús, estamos hablando con Jesús, pero dirigiéndonos al Espíritu Santo, estamos en armonía con los otros dos, porque ellos dos lo enviaron a él. Eso es lo que pocos han entendido. Ahora, los tres son Dios. No son tres dioses. Los tres son Dios, uno. ¿Sí? Ahora, el no tomar en cuenta, reitero esto, al Espíritu Santo es una de las formas de apagar al Espíritu. Y a Primera Tesalonicenses 5:19, y de contristarlo. Apagarlo es dejarlo inútil y contristarlo es entristecerlo. La forma de estar lleno del Espíritu es, oiga, dejar que Él sea operativo en nuestras vidas, dejando que Él ocupe el lugar que le corresponde. Ahora la gente cree, algunos por allá, pues creen que estar operativo en el Espíritu Santo es andar danzando por todos lados y hablando en lengua. No, Jesús tipificó el Espíritu Santo como ríos, oiga esto, por dos causas. La primera, usa el plural, indicando que son muchas las operaciones que el Espíritu viene a hacer.
en nuestras vidas. La segunda es que el río nunca se estanca, él siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino para estancarse en tu vida, él vino a fluir. En Juan 7:38 Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, mire esta promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente hay una demanda. El que cree en mí, como dice la Escritura, trasladémonos a el momento que Jesús dice esto. ¿Qué Escritura había? La ley, los salmos y los profetas. Entonces, la promesa estaba que los que creyeran en Cristo por lo que aprendieron de las Escrituras. Ahora, la iglesia de Jesucristo es apostólica y profética. Así usted no le ponga el nombre allá afuera y usted ¿cómo es? No lo diga, no lo profese. La iglesia de Jesucristo, que es una sola, que está compuesta por varias congregaciones, es apostólica porque creemos en la doctrina que los apóstoles enseñaron, de lo que aprendieron de Jesús y de lo que vieron, de lo que los profetas dijeron. Por eso es que la iglesia es apostólica y profética, toda. Ahora, oiga esto. El que cree en mí, Jesús hablando, como dice la Escritura, la ley, los salmos y los profetas, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿esto por qué no está pasando en algunos de nosotros? Para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento para analizar los riesgos que Jesús tuvo al decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos, porque esto se dio en la fiesta de los tabernáculos. Y sabía que la fiesta de los tabernáculos se celebra en este mes, del 22 al 28 de este mes se celebra la fiesta de los tabernáculos, que se cree que en esa fiesta es que nació Jesús también. La fiesta de los tabernáculos era anual. En dicha fiesta, según Levítico 23, 34 al 43 y número 29, 12 al 38 y Deuteronomio 16, 13 y 15, toda la familia judía o israelí debía abandonar sus casas para habitar en tiendas como recordatorio de haber habitado en tiendas durante la peregrinación en el desierto. A esta fiesta, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua del estanque en una vasija de oro que era llevada de regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. El agua era derramada en el altar mezclado con vino sobre el sacrificio preparado. Esta agua era derramada como símbolo de agradecimiento por el agua que brotó de la roca y fue bebida por todo el pueblo. Éxodo 17:6. En dicha ceremonia se convocaban a todos los hombres de Israel y había una atención única sobre el sumo sacerdote. Jesús, en una forma desapercibida, interrumpió la ceremonia, lo cual era un delito y el hacerlo era reo de muerte. Y para agravar esta situación, lo hizo durante el último día de la fiesta. Lo que no entendía el pueblo es que quien interrumpió la ceremonia tenía toda la autoridad para hacerlo, porque él es la roca de donde brotó el agua en el desierto, y todos bebieron de ella, que cuya agua es tipo del Espíritu Santo. Primera a Corintios 10:4. La misma roca se hizo presente en el ceremonial
hizo una invitación a beber agua de la fuente, en contraste con la pequeña cantidad de agua que derramaba el sumo sacerdote y que de paso venía de un estanque, no era agua viva como se le llama. La roca que es Cristo, en su cumplimiento a lo dicho por Isaías 12:3, no solo hace una invitación a beber, sino que te ofrece la fuente del agua, que es el Espíritu Santo, que fluirá como ríos para para satisfacción propia y para hacer satisfacción para otros. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan da testimonio diciendo: esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Pero esto lo entendió Juan fue después, pero ese día Juan fue fly. ¿Qué dijo este? No entendía nada. Ahora, después que el Espíritu lo toma para escribir el libro, entonces Juan le añade: esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. En este caso, nosotros que ya lo hemos recibido. Era tanta la urgencia del Mesías de anunciar el advenimiento del Espíritu, que tomó todos los riesgos, el esperar el último día de la fiesta, el de mayor congregación, el día de la entrega, donde había mayor concurrencia. Ese día Jesús proclamó la profecía dicha por el profeta Isaías cuando dijo: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Isaías 12:3. Hace de la iglesia su morada. ¿Quién hace de la iglesia su morada? El Espíritu Santo, señoras y señores. Por lo tanto, debemos de estar claro en esta área. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo nunca pudo hacer morada como habitación en las personas del Antiguo Testamento. Él solo venía, hacía la obra y luego se ausentaba. Y esto lo hacía solo en 4 tipos de personas para una tarea específica en el respaldo del llamado que tenían, que son reyes, profetas, jueces y sacerdotes. Sobre estos el Espíritu Santo solo posaba, no moraba, señoras y señores. Juan 1:32 al 33 corrobora lo antes mencionado. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, Juan, pero el que me envió a bautizar, Dios que lo había llamado, con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es. ¿Quién se lo dice? Dios. Ahora, no le conocía. ¿Qué está diciendo Juan que no conocía a Jesús? Si eran primos, jugaban metra juntos, trompos, se bañaban de acerrín, se tiraban tierra y andaban juntos. Ah, que no lo conocía como el Mesías, como el Cristo, como el que él venía a prepararle el camino. Sí, ahora, el término permanecer, refiriéndose al Espíritu Santo en la vida de Jesús, nos da indicios que sobre la primera persona en la que el Espíritu Santo vino a ser su morada fue Jesús. Luego vino a hacerlo en la iglesia. Tome en cuenta esta verdad que a continuación voy a describir. Dios Padre se denomina Dios por nosotros.
Dios Hijo se denomina Dios con nosotros, Manuel. Dios Espíritu Santo se denomina Dios en nosotros. Cuando hace su morada, Jesús dijo el Espíritu Santo que morará con vosotros y estará en vosotros. Para que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros, como cuerpo primero tuvo que darse la justicia y la vida de Dios, que por supuesto es eterna. Es decir, primero tuvimos que ser justificados y vivificados, que esa labor la hizo él mismo, porque en la naturaleza de pecado, es decir, incrédulos, ignorantes, incrédulos, y de muerte, él no puede morar permanentemente en nosotros. Estábamos en total contraste con su naturaleza. Todo esto es corroborado por Ezequiel cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esa agua limpia es el Espíritu. De toda vuestra inmundicia, es decir, una vez que reconocimos toda esa inmundicia y decidimos aceptar el plan de salvación que el Espíritu nos presentó, y de todos vuestros ídolos, los limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu, nótese que está escrito con E minúscula, espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora, el término espíritu nuevo tiene que ver con que ese espíritu tuvo un nuevo nacimiento. El estado de pecado que estaba en él fue quitado, erradicado, extirpado, pulverizado, y hubo un nacimiento de nuevo en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ahí sí viene, mi espíritu. Ezequiel 36, 25 al 27. Ahora, esta promesa fue ¿para quién? Por lógico, para Israel. Pero pregunto, la Israel que está ahorita allá en el Medio Oriente, matándose entre ellos y matando todo el que se les atraviesa por el medio, ¿cree usted que tienen el corazón de carne o de piedra? Ajá. La cantidad de ellos que no les interesa Dios, la deidad, es decir, la mayoría de los hombres que se califican como ateos, ¿de dónde son? ¿Usted no ha averiguado por ahí de dónde son los ateos? ¿Quiénes son los dueños de las grandes fábricas de armas? ¿Quiénes son los que dirigen el narcotráfico a nivel mundial? Pero el gordo, el fuerte, no la tontería, la basurita, el jíbaro que vende en el barrio, no, ese tonto no. El de arriba, el de paquete grande, ¿quiénes cree usted que son? Los dueños de los bancos donde se lava ese dinero, ¿quiénes son? Analízalo en frío. Porque discutía con un amigo que un día me llamó la atención porque el hombre estaba muy preocupado por mí. Yo le digo, bueno, yo quiero que me expliques algo. Tú dices que sí, este gobierno que está aquí es asesino, narcotraficante y todo lo que tú estás diciendo. Ok, está bien. Pero yo no sé si estos tipos son tan inteligentes para meterles allá en el territorio donde ustedes están la droga, pero a diestra y siniestra por todos lados, y ellos no la ven, el gobierno de allá no la ve, que eso sería lo más fácil. Ahora, ¿cómo se recogen los millones de dólares por esa droga y cómo vienen aquí? Ahora mi pregunta es, si estos son unos bandidos, son unos sinvergüenza, aquellos también porque lo sostienen a estos, ¿eh? No me digo más nada. Porque es que es una lógica, hermano. Es una realidad. Ahora, en cuanto a la movida pues que hay en ese mundo. Ahora, aquí hay una promesa. ¿Para quién? Para los que decidan creer. Uno, sería quitado el corazón de piedra, sería quitado la inmundicia, sería quitado todo lo malo, sería limpiados y pasaríamos a ser morada del Espíritu Santo. Ezequiel, un profeta israelí, se lo da a Israel, pero como Israel no se abraza a esto, o la Israel que se abraza de esto lo está disfrutando, pero también un poco gente que fuimos gentiles, que conocimos esto y creímos en esto, lo estamos disfrutando y no somos judíos, dijo el mexicano.
pero hay una promesa y Dios no puede negarse a sus palabras, porque si hay algo que Dios es responsable de lo que dijo, de lo que ha dicho, lo que estableció. Para mayor comprensión de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, debemos hacer un análisis etimológico de los términos y conocer sus propiedades y sus valores. Estos términos son morada y templo. Morada. El verbo morar en griego es oikeo, derivado de oikos, que indica una casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como morador tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el hombre, sino que es dueño y señor de su morada. De no ser así, el Espíritu Santo sería un arrimado o un inquilino, según el testimonio de los que escribieron las Escrituras. El Espíritu Santo no es un simple morador, como arrimado o arrendador. No es un invasor, no está arrimado, es el dueño de la iglesia, que es su cuerpo y tiene todo el derecho sobre ella. Ahora, entendemos y aceptamos nosotros esto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, oiga, celosamente. ¿Sí? Santiago 4:5. Según estos pasajes, debemos entender y aceptar que el creyente no tiene ningún derecho como morada del Espíritu para tomar decisiones con su vida sin consultar con la persona del Espíritu, que es el dueño de la morada. En Apocalipsis se registra uno de los más grandes fenómenos que se puede dar en contra de la comunión que debe haber entre Dios y la iglesia. El pasaje dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y lo agarramos nosotros para evangelizar el mundo. No tiene nada que ver con evangelizar y menos con el mundo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está donde Apocalipsis 3:20. Es decir, Cristo le está diciendo a una iglesia que lo tienen afuera, ¿sí? Que Él está a la puerta y llama, pero que si alguno abre la puerta, Él va a entrar, siendo el dueño de ahí, lo tienen afuera. Qué cosa seria, ¿no? No es posible entender cómo es que Cristo, siendo el Señor y cabeza de la iglesia, está del lado fuera, tocando para que lo dejen entrar. Esto se da también en el Espíritu Santo y la iglesia, que habitando Él en nosotros y siendo dueño y señor de la morada, no tenga libertad en ella. El trato que la iglesia le ha dado al Espíritu Santo como el morador es semejante al que se le da a un arrimado. Un arrimado, al tercer día, ¿qué es lo que dicen por ahí? Ya no tiene buen olor. Al pasar el tiempo, estorba, cansa, obstina, roba la privacidad y y por esta causa se busca la forma de salir de él. Quizás en una forma declarada y directa, no sintamos ni hagamos esto en contra del Espíritu Santo, pero nuestros hechos lo afirman al tener
poca intimidad y comunión con el Espíritu Santo, que se refleja en el hecho de tomar decisiones y hacer con nuestros cuerpos lo que queramos, sin consultar con Él, siendo Él, el Espíritu Santo, el dueño y Señor nuestro. Al tomar como morada, nunca olvidemos esta verdad. Nadie puede venir a hacer con nuestra casa lo que le venga en gana. ¿Qué vamos a hacer? De igual manera, nadie, incluyéndonos como persona, puede tomar decisiones en nuestra vida y con nuestro cuerpo, sino aquel que es el propietario de la morada. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El término templo en griego aparece dos términos para hacer referencia a esta palabra. Pasemos a definirlos. ¿Vieron? Se usa para hacer referencia al edificio con sus recintos y sus utensilios. Hechos 19:27. Es decir, esto donde estamos es un hierón. Primera a Corintios 9:3. Now, este es el término que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto. Levítico 16, 15 y 16. En este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esto nos muestra lo serio del asunto. En cuanto a este lugar, como morada de Dios, no todo el mundo podía entrar. Pablo no solo afirma que nosotros como sacerdotes tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada, el santuario, el templo y la casa de Dios. Primera a Corintios 3:16 y segunda a Corintios 6:12. Efesios 2:21 y 22. Santiago 4:5. Esta verdad parece que muchos no le han dado importancia al vivir en una forma desenfrenada, cayendo en libertinaje, profanando el santuario de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro y la tomo como verdad paralela en relación a la profanación, sacrilegio y abominación cometidos en el templo de Dios. Se trata del sacerdote Elí y sus hijos, quienes tenían sus relaciones sexuales en el mismo altar del sacrificio, y respetando y teniendo en poco la santidad de Dios. Por tal acción fue rechazado el sacerdocio de Elí y se procedió a la muerte de sus hijos. Primera de Samuel 2, 22 y 35. ¿Qué me dice a mí? Que Dios va a ser tolerante ante tanto pecado cometido con premeditación y alevosía, donde prestamos y cedemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para tal acción, cometiendo sacrilegio, entrando en profanación y detracción, cosas que es abominación ante el Espíritu eterno. Pablo es claro en el asunto, exhortando a los creyentes que viven en este estado de pecado con el fin de que se condujeran en santidad. Primera a Corintios 6, 12 y 20. Pablo es claro todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. ¿Cuáles cosas? Hay que leer hacia atrás para que vea cuáles son las cosas que son lícitas. Todas las cosas me son
permitida, es el término lícita, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré o los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Ahora, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a Corintios 6, 12 y 20. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La pregunta es ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, o el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda Corintios 6, 14 y 18. En conclusión, la exhortación de Pablo radica en hacerle crear conciencia al creyente el peligro de tomar el cuerpo y prestarlo para la fornicación, uniéndola en una ramera, cumpliendo así el principio presentado en el Génesis, el cual establece que ambos serán una sola carne. Esto cercena por completo la vida de comunión y de intimidad con Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo, y por otro lado sería caer en acto de, profanación, detracción y sacrilegio, que es abominación ante Dios, que siendo nuestro cuerpo morada y santuario de Dios en el Espíritu, le estemos contaminando con dichas acciones tan bajas y que a su vez degradan la vida del hombre en todos sus aspectos. Salomón dijo en su escrito: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace heridas, vergüenza y destrucción hallará. Proverbios 6, 32 y 23. Nos toca ahora desarrollar el tópico. El cometer acto de detracción, profanación y sacrilegio trae como resultado un apagar y contristar al espíritu. Eso sería la clase número 9. Correctísimo. Aquí quedamos en la página, usted sabe dónde quedó usted, aquí estamos en la 32. Y el tiempo se nos fue. ¿Sí?